Bueno. Muy bien. Sí, yo creo que ya arranquemos ya. Todavía hay algunos que estoy aquí aceptando. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy nos va Brian Velasco a ayudar con la presentación, pues a ayudar a todos, no a mí, sino a todos. Y te agradecemos de entrada, Brian, mil gracias por esta charla. Em, Bienvenidos a las charlas de este año. Em, Comenzamos con esta, pero evidentemente, como siempre, el mensaje es si tienen algún tema que les parezca interesante o útil o requerido para el trabajo que están llevando a cabo, siempre pues estos espacios hay que intentar aprovecharlos lo más que podamos. Luego pues se reciben las recomendaciones de qué temas o qué otros aspectos nos pueden servir. Bueno, yo creo que ya llegamos a una estabilidad que ya entraron los que iban a entrar, aunque yo voy a estar ahí pendiente para darle permiso a los que vengan. Brian, mil gracias y ya todo tuyo. Hasta luego. Vale, con gusto, Jaime. Bueno, muchachos, buenos días. Eh, Ahorita vamos a hablar acerca de este function. Y nosotros en nuestro proyecto banco, yo hago parte de la célula de gestión de flujos de gobierno. Y este temita de este function, o cómo vamos a orquestar ciertas cositas, pues es como nuevo para nosotros y me parece muy interesante lo que se puede hacer mediante este servicio y poderlo compartir con todos ustedes. No sé de pronto si ya alguien del equipo, del grupo, ya haya manejado un poco esta parte. Eh, bueno, entonces, ¿qué es este Functions? Este Function es un servicio pues, gestionado por AWS que nos funciona como organizador o orquestador de todas nuestras funciones serverless. Prácticamente pues, nos facilita la parte de secuenciar, orquestar, cómo hacer todo un flujo de trabajo, dividiendo y separando muchas de nuestras funciones, más que todo lambda y serverless, aunque también podemos orquestar e integrar varios servicios, muchos servicios, ya sea una Dynamo, un SQS, se utiliza también para la parte de recognition, para el procesamiento de imágenes o videos. Entonces, estos ya sean directamente integrados a nuestro step o simplemente que estén metidos dentro de nuestras lambda. Al usar nuestro servicio de Step Function, podemos manejar flujos de trabajo dirigidos por eventos que nos mantienen como un estado de la aplicación, en donde una salida de un paso, eh, nos sirve como entrada del siguiente paso, aunque no necesariamente tiene que ser secuencial, ahorita más adelante vamos a ver eso, sino que también puede ser a unas tareas que más adelante van a utilizar esa data. Por lo general se utilizan entradas y o salidas de tipo JSON y ya dentro de nuestro paso, de nuestro step, se utiliza o simplemente se divide a los parámetros que necesitemos para procesar. Entonces, cada step se ejecuta como en el orden que nosotros definimos, en la secuencia que nosotros definimos. También pues lo bueno de todo esto es que podemos definir diferentes tipos de tarea, que ya vamos a ver más adelante, en donde podemos hacer funciones que funcionen de manera paralela o podemos hacer simplemente de elección, como si fuera un if dentro de nuestro lenguaje de programación. Entonces esto nos ayuda mucho como a separar y a irnos como de manera más organizada en cuanto a la orquestación de todos los servicios serverless o lambda que nosotros tengamos. Entonces, hay unos beneficios que nos dan este trabajo mediante Step Functions, que son, uno, crear y actualizar las aplicaciones muy rápidamente. Entonces, Step Functions nos brinda como una visualización de todo nuestro flujo de trabajo, como lo podemos ver acá, de todo nuestro workflow,
y eso nos va a facilitar la creación y la configuración de los flujos de trabajo junto con las interacciones que tengamos dentro de estos mismos. Entonces esto al final se traduce en que manejarlo de una manera muy visual o que lo podamos ver de una manera muy visual se nos facilita tanto para el seguimiento o como para mirar el flujo, mirar cuál es el paso a paso de todo nuestro proceso, como también la actualización del mismo. De pronto que queramos meter una nueva funcionalidad, un nuevo proceso dentro de o en medio de unos steps. Entonces tenemos como esa visual de hacia dónde podemos actualizar o hacia dónde podemos mirar. Y eso también se refleja mucho a la hora de la ejecución, eh, porque podemos mirar en qué paso, en qué step se nos presenta el error. Entonces creo que eso nos brinda como mucha rapidez a la hora de hacer una actualización o a la hora de hacer como ese manejo de esos errores. Ya que, por ejemplo, si lo hacemos en código, entre la lógica tradicional, el desarrollo con una lambda muy grande, eso lo que nos va a hacer es que al último vamos a tener que revisar mucho código y que pueden haber muchos errores, entonces se nos puede volver un poquito más compleja esa parte. Otro beneficio es el fácil manejo de la lógica. Entonces, como les mencionaba, que al tener o poder manejar lógica de la aplicación dentro del step function, pueden haber ejecuciones en paralela, podemos hacer ramificaciones, podemos hacer poner tiempos de espera con los tipos de tarea wait. Entonces, eso nos ayuda mucho a la simplificación de código y desarrollo que vamos a tener en nuestros proyectos. Entonces, eso es como las ventajas que miramos ahí. Y sobre todo también el manejo de errores. Se integra muy bien con la parte de CloudWatch, con la parte de X-Ray. Entonces, con X-Ray podemos mirar todos los servicios que nos han integrado. Eso nos crea como un mapa de todos los otros recursos con los que tenemos integrado y cada uno de las lambda. Y sobre todo lo de CloudWatch es que se crea como un log group para cada uno para cada máquina de estados, y eso nos facilita también como el manejo de esos errores. Y entonces, otra ventaja que también podemos tener acá es que al igual podemos tener rollbacks, podemos tener try catch, podemos tener retry, podemos tener, como ya lo mencioné, la parte del wait, de crear como tiempos de espera. Entonces, como que nos facilita mucho ese manejo de todos esos flujos y de la lógica que podemos meter dentro de este recurso. Por otra parte, tenemos como el funcionamiento o la parte de como la terminología que se utiliza dentro de este recurso. Entonces, a todos los flujos de trabajo que se construyen en AWS Functions se les llama máquinas de estado. Y cada paso o cada step que se maneja acá se llama estado. Entonces, aquí pueden ser simples o simplemente, como lo habíamos mirado, ya con complejidad bastante grande. Entonces, ya eso depende siempre de la lógica de negocio que tengamos. Por otra parte, cuando se ejecuta una máquina de estado, cada movimiento que se hace de un estado a otro se llama transición. Entonces, aquí es donde se puede ver el paso de los datos de un estado a otro para que se haga como el procesamiento pertinente y por separado, para que cada estado haga simplemente una sola cosa. También cuando se ejecuta una máquina de estado, cada movimiento, bueno, ya eso ya lo mencioné, se llama transición. Una de las opciones que nos brinda también este function es con el concepto de reutilización. Nos da la posibilidad de separar los estados de todos los flujos, de los diferentes pasos, y esto nos brinda la posibilidad de reutilizar esos pasos en múltiples máquinas. Entonces también es como que podemos, como que nos brinda la facilidad de reutilizar y de escribir menos código a la hora de implantear nuestra lógica de negocio. Entonces, otra cosa interesante es que también se encarga de guardar cada uno de los estados, cada una de las tareas de los estados, que nos ayuda a coordinar las acciones entre las tareas que se realizan. O sea, siempre podemos utilizar data, variables,
que nos van a sacar de un estado a otro y que las podemos reutilizar en cada uno de los estados que definamos en nuestro workflow. Entonces, por dar un ejemplo, si queremos guardar un archivo CSV o un Excel o procesarlo, entonces, no, que es algo que más o menos como la problemática que mirábamos nosotros en el proyecto en el cual estamos, entonces necesitamos por un lado procesar la metadata de ese archivo y guardar esa metadata en una tabla para la parte del log de auditoría. Y por otro lado necesitamos que el contenido del archivo, en este caso un CSV, se guarde también en otra tabla, que en este caso era una Dynamo. Entonces todo eso lo podemos separar, entonces podríamos tener una lambda que nos separe la metadata, podemos tener otra lambda que nos separe lo que está dentro de ese archivo, podemos tener otro, por otra parte, guardar esa base, esa data, esa metadata en una base de datos y por otra parte guardar toda la parte del procesamiento de los datos de los que están adentro. Entonces como que nos facilita mucho toda esa parte de la separación en sí de los procesos que necesitamos. Ahora vamos con una pequeña definición de lo que se puede hacer acá, que es los inputs o outputs. Es que cada paso puede recibir en sí data. Entonces nosotros podemos definir la data que se va a utilizar para una lambda, es como daba el ejemplo anterior, una lambda que nos pueda procesar o sacar la metadata de un archivo. Y esa metadata la podemos sacar como un output de nuestro step, de nuestro paso, y la podemos utilizar como input en otro paso. Entonces ya sería, por ejemplo, en el ejemplo que he venido dando, la metadata la extraigo en una función y se la paso a otra función para que esa función la guarde. Entonces, es como que nos brinda como esa facilidad de separar las cosas y de llevar como ese proceso de los datos. No necesariamente tiene que ser como está acá, simplemente el output de la tarea A debe ser el input de la B. Podemos tener el output de la A y tenerlo también para la C, para la D, lo que vaya a seguir más adelante, no necesariamente tiene que seguir como esa secuencia. Entonces, ¿cómo hacemos la definición de, de la parte de nuestras máquinas de estado o de nuestro step? Hay tres formas de definirlas. Una parte es como con ASL, que es la parte de Amazon State Language, que es un JSON que simplemente definimos los pasos en este formato. Entonces aquí es donde definimos qué tipo de tarea es. Podemos ver acá, tenemos un choice, tenemos un task, tenemos diferentes tipos, tenemos parallel, tenemos success, tenemos error, que eso nos va a definir cómo se va a comportar la tarea en sí. Tenemos cuál es el recurso o función que queremos utilizar y la definimos acá. Entonces, la definimos por acá. ¿Cuál es el recurso que vamos a utilizar? En cuanto utilizamos los choice, simplemente hacemos como la validación de qué queremos validar, cuál es la variable que queremos validar, y hacemos un equals. Hay muchas funciones dentro de esa parte, cuando son numéricos, cuando son strings. Y también, como miramos acá, podemos definir cuál es el paso a seguir, cuál es lo que se nos va a ejecutar. En el caso de este choice, hace una validación. El tipo de transacción, si es débito, entonces nos va a pasar a un step que es de procesar el débito y nos tira para acá. Entonces esa función ya tiene como el recurso en sí, el lambda, que la va a procesar. Entonces ya como la primera instancia, esto le llega como un JSON. Ese JSON verificamos el transaction type que tiene dentro de ese. Y dependiendo del transaction type, lo mandamos, o sea, a uno o el otro. Entonces esa es la forma como de definir las máquinas de estado con ASL. También se puede con CDK, con la parte de Cloud Development Kit,
que ya se define como infraestructura, como código, pues dentro de cada uno de los lenguajes de programación, ya sea Java, Python, C. Creo que Jaime en su momento nos dio como una pequeña explicación sobre eso. Y hay otra forma de definir las máquinas de estado, que es con Data Science SDK, que lo vemos más para la parte de ciencia de datos, en donde los modelos que se definen, o los modelos o flujos de trabajo que se definen, se crean automáticamente dependiendo del modelo o de lo que se esté procesando. Entonces es un poquito más complejo, pero esas son como las tres formas de definir con nuestras STEP. Entonces, que hace parte como de los tres aspectos importantes de Step Function, que son la definición, la visualización y la ejecución junto con el monitoreo. Entonces, como esta parte es la parte de definición. En cuanto a la visualización y monitoreo, tenemos pues ya lo que he mencionado anteriormente, es dentro de la consola, cuando nosotros estamos definiendo, cuando desplegamos ya sea por SAM o desde directamente en la consola que importemos nuestro ASL, la máquina misma nos va como a empezar a crear estos mapitas, a estos arbolitos. Entonces ahí es donde podemos tener una mejor visualización de todo nuestro flujo, todo nuestro workflow y poder hacer las actualizaciones o seguimiento pertinente. Entonces aquí en el ejemplo que miramos, se hizo una ejecución, se hizo aquí un choice, y dependiendo si choice se fue por un lado u otro. Al mostrarse verde es porque se ejecutó sin ningún problema. Cuando hay error se muestra en rojo y en el log nos muestra el log y cuál es el error que pudo haber pasado. La parte de monitoreo, la integración con X-Ray, que nos brinda para, para darle como un mejor seguimiento a todos los recursos, cómo está conectado con los recursos que nosotros tenemos. Entonces, es como también muy visual y le podemos dar como una mejor visualización, un mejor monitoreo a todo lo que estamos integrando dentro de nuestro step. También hablamos de los tipos de estado que mirábamos, que es el tipo tarea, que pues define en sí, tiene un recurso o una función, donde podemos definir qué es lo que vamos a hacer o cuál es la función que vamos a llamar. Tenemos el tipo pass, que lo que simplemente hace es, simplemente pasa de la data, no tiene como un procesamiento en sí, o simplemente pasa la data o la mantiene. El tipo choice, que es como un if, por decirlo así, dentro de nuestra, de nuestro conocimiento como desarrollo. Entonces, dependiendo, pues, una comparación, una validación que se haga, pues nos va a mandar a una u otra función o otro step. Tenemos el wait. Es cuando le podemos parametrizar un tiempo de espera y una vez pasado ese tiempo le parametrizamos a qué tarea queremos, qué step queremos que se vaya. Tenemos el subseed, que el subseed se ejecuta, o sea, nos tira como la, la máquina en estado exitoso al finalizar, y el file es cuando nos tira, pues, nos tira como que si hubo un error. La parte del paralel es cuando queremos utilizar dos funciones en paralelo en sí, es como las que tenemos más o menos, no, aquí no hay un ejemplo, pero es cuando tenemos varias funciones como en el mismo nivel, por decirlo así. Y tenemos el map, que el map es como una tarea cuando parecido como un map dentro de un lenguaje de programación cuando vamos a procesar diferentes, o sea, como varios objetos que están dentro del mismo JSON. Entonces, como que va uno por uno y lo va descomponiendo por decirlo de una manera. Entonces, son como los tipos de estado más común. La parte de tipos de workflow que podemos mirar, perdón, tenemos los workflows de ya sea estándar o express. Los estándares están más enfocados para tareas que duren mucho tiempo, o sea, para tareas de una duración máxima, como podemos ver en la tabla de 365 días. Y el precio se basa más en la transición en los estados, más
de que cuánto dura esa máquina o ese step para terminar, cuánto dure la ejecución. No, entonces, este va más optimizado, se debe elegir más cuando tenemos tareas de tipo bash o eventos en los cuales debemos esperar cosas futuras, de pronto una aprobación manual, que no sabemos en sí en cuánto tiempo va a tardar. Entonces, podemos aquí en la tablita mirar como las diferencias con la Express. Que la Express ya son como ejecuciones o procesos que no van a demorar máximo 5 minutos. Por lo general duran segundos. Entonces, ya dependiendo pues la necesidad de la lógica de negocio que tengamos, se utiliza uno y otro. ¿Cuál es lo malo de la estándar? Lo malo de la estándar es como la parte, uno de los costos es definitivamente más costosa que la Express, y la latencia que puede tener, ya porque ya como que guarda el estado como en una base de datos. Esto pues es como invisible hacia nosotros, pero internamente empieza a guardar el estado como en otro tipo de memoria, que es un poquito más lenta, por decirlo así, para que perdure. Entonces, cuando se vuelve a llamar, va a buscar la base de datos y trae como el estado que iba para seguir como en el flujo. En cambio, eso no pasa en la Express. La Express utilizan como una memoria más volátil y los llamados de la data de un step a otro se hacen mucho más rápido. Ambos crean logs en CloudWatch, como ya lo mencioné, y ya pues de acuerdo a la necesidad que tenga cada uno, ya se escogería uno el otro. La parte de desarrollo. La parte de desarrollo eh, es como un servicio que está integrado con SAM, que es Service Application Model, que es una extensión como de CloudFormation, más enfocada como al despliegue de servicios serverless, aunque también, por lo que he podido mirar o he podido leer, también se puede desplegar otro tipo de servicios que no necesariamente son serverless. Entonces, aquí podemos ver como un pequeñito ejemplo, entonces, que se agrega como el tipo de perdón, como el tipo de recurso, en este caso es la state machine. Definimos como las propiedades. En las propiedades, aquí podemos ver el definition URI, que es donde podemos tener o externalizar nuestro JSON con la state machine, con el lenguaje de ASL. Lo podemos sacar y simplemente llamar el path acá, como una forma fácil que tenemos. También tenemos la posibilidad de utilizar un mapeo que hace la referencia a recursos que pueden integrar dentro del workflow. En este caso, que tengamos en el mismo template o ya corridos como en nuestra arquitectura. En la parte de eventos que miramos más abajo, también nos brinda la posibilidad de añadir eventos o triggers que inicien la ejecución del workflow. Por ejemplo, en este caso que miramos acá es un Event Bridge Rule, que es lo que se agrega una regla o se ejecuta un evento al tener en un S3, al haber un evento en un bucket. Bueno, eso es como la parte teórica, por decirlo así. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Ya pasar como a la parte, a mirar un poquito con unos ejemplos en Eh, AWS. sí, ¿me puedes devolver un momentico al slide anterior? Entonces, integración de servicios habla de que todas las integraciones y actividades. Aclárame un poquito cuál es la diferencia entre integraciones y actividades, porque, porque el Express veo que no permite todas las actividades, no entendí muy bien. Esa parte hace referencia como que hay unos servicios o hay unos, por ejemplo, lo de EventBridge que no están como muy no soportados dentro de Express. Una serie de reglas o que no se pueden, por de pronto lo que mencionaba, un evento que esperemos una aprobación manual.
Entonces, como que ya se nos pasaría de los 5 minutos, actividades que demoren más de los 5 minutos. Ya, ok. O sea, no es que sea un tipo de actividades, sino que son más por la condición de los 5 minutos o algo así. Exacto, sí. Ya se perdería pues el workflow, como todo el espacio, y pasaría como un fallo una vez pase de los 5 minutos. Entonces, como que lo que se debe tener en cuenta ahí. Ya. Bueno, mil gracias. No sé si alguien más tenga por ahí una pregunta. Brian, yo tengo una pregunta. Buenos días. Uno puede, ¿cómo decirlo? Em, como concatenar o relacionar varios step function. O sea, que un step function que se haya disparado, por ejemplo, con el bucket, me accione otros step function, como ponerlos en cadena. La verdad no he mirado cómo es el proceso, pero por lo que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo, lo hacemos mediante una cola. Entonces tenemos una cola como, tiene que haber como un intermediario entre los dos, ya sea una lambda o una cola que tenga como un evento que pueda encadenar en el otro. Sí se puede hacer eso. Ok, gracias. Bueno, entonces miremos un pequeño ejemplo que tenía por acá. Una parte que podemos mirar dentro hay un snippet, no sé si lo conozcan, que es el AWS Toolkits, que nos sirve mucho para la parte de desplegar recursos o revisar recursos dentro de Visual Studio Code. Entonces, si por ejemplo miramos aquí, creamos como con ASL una pequeña máquina de estado y podemos reírlo mirando en tiempo real. Entonces, esto se va haciendo como un render en sí de nuestro proceso. Entonces, por ejemplo, si creamos, no sé, otra. Pero este plugin de ASL es de la gente de Amazon. Sí, se llama AWS Toolkit. Sí, es de ellos, creo. Por acá podemos conectarnos y generar todo. Ahí, acá podemos tener un next. Vence, pero super. Y si miramos acá, como que ya nos va creando, renderizando el diagrama de acuerdo a lo que nosotros vamos montando acá. Bueno, tengo esta máquina de estado, un ejemplito. Lo que tenemos acá es definir unos estados. El primero es este Process Transition, que sea al enviar de pronto que nos llegue desde una API Gateway o desde un endpoint que nosotros expongamos y un transaction type dentro de un JSON, dentro de nuestro body, que mirar cuál de los dos procesamientos, ya sea no sé, una, un depósito de débito, un depósito tipo crédito, una transacción, saber a cuál de los dos le enviamos. Entonces, miramos la variable que nos va a llegar dentro del body, es esta transaction type. Hacemos como la validación y de acuerdo pues, a la validación, ya sea débito o crédito, mandamos a una tarea u otra. Entonces, esto es lo que prácticamente nos hace como esta pequeña maquinita. Vamos, por acá ya lo tengo creada dentro dentro de
dentro de nuestra consola, que es esta de aquí. Acá podemos ver como en sí como una especie de los logs de las ejecuciones que han fallado, que han sido exitosas. Vamos a editarla. Entonces acá es donde podemos ver el snippet en sí. Entonces acá podemos editar nuestro JSON, o también se lo puede importar, o también lo podemos exportar, cualquiera de las dos, y podemos ir como mirando lo que nos está pasando. Es lo mismo que miramos acá, pero al momento vamos a hacer una ejecución. Pero miremos primero unas lambda o también pequeñas que simplemente son como para hacer el ejemplo. Tenemos dos lambda, que son las de la procesar para el crédito, que simplemente pues nos va a mandar un mensajito y nos tira como un tiempo en cuánto se hizo. Y la otra es para el débito. Entonces vamos a ver, tenemos estas dos. Esas dos son con el ARN de cada una de estas. Son las que tenemos acá en este recurso. Las que llamamos o las definimos en el recurso. Y por ejemplo, vamos a llamarlas, vamos a ejecutarlas. Función. Para crear esto ya creamos se debe crear un rol, que es un rol para que tenga como los permisos de la ejecución de las lambda, y también se crea como un group log para que pues no se guarde cada uno de estos en la parte de CloudWatch y nos muestre qué fue que pasó. Por ejemplo, aquí una ejecución que falló, nos muestra en dónde falló, cuál fue el paso que falló, y le damos acá, nos muestra que la entrada fue esta, y que no se pudo validar porque aquí fue por un tema de un espacio que había dentro de la definición, dentro de la máquina. Entonces vamos a editarla, creo que está bien. Sí. Vamos a cancelar y vamos a crear como una ejecución. Y aquí miramos, bueno, pues el body, o el input, la entrada que nos va a tener, y mandamos como esa ejecución. Nos dice que la ejecución fue exitosa y nos muestra cómo fue el flujo. Entonces aquí nos muestra que la entrada fue esta, la salida pues fue la misma, no hubo ningún tipo de procesamiento dentro de esta tarea. Nos mandó a la parte del crédito. Ya en la parte del crédito se hizo como otra salida, que ya pues, tiene una transaction time, un tiempo y un pequeño mensaje que definimos ahí. Si queremos, miremos cómo de pronto que queramos, no sé, un ejemplo, obtener este timestamp, no sé, para esta fecha, no sé, guardarlo en una parte de una tabla, para un log de auditoría, un seguimiento que podamos tener. Entonces, hagamos como ese pequeño ejemplito. Ya tengo una lambda para eso, que simplemente recibe esa fecha y la imprime. Entonces, creémosla acá como la tareita. Entonces, bueno, pues crédito. Aquí vamos a dar un next para que cada una de ellas se ve como eh, la definimos. Es una type task. Y también le definimos un recurso. Este recurso es el ARN de nuestra. Se me perdió. Es la lambda. Vamos a buscarla. Es esta de aquí.
Y aquí ponemos que finalice. Punto. Y ya miramos que acá se nos... Pues eso. Entonces lo que vamos a hacer es que en esta tarea que miramos acá, en esta lambda que miramos, pequeña, vamos a tomar el tiempo de procesamiento. Y bueno, aquí ya pues, la lógica, dependiendo de la lógica, lo podemos guardar en una base de datos, lo que queramos. Y vamos a responder ya con ese mismo time que nos llega desde arriba. O sea, no lo vamos a utilizar a quedar aquí, sino que ya sería como el que nos llega de ya sea de una o de otra tarea de estas de acá. Entonces vamos a... Lo pongo con el ASL, pero me está fallando como la parte de la conexión de las credenciales. Desde ayer que tuve esa fallita. Entonces lo voy a editar. Uy, perdón. Y va a editar desde acá. La máquina, ahí está el mensaje. No, no le agregué, lo voy a copiar. Guardamos. Y hacemos la ejecución. Aquí miramos que fue exitosa. Si miramos aquí la salida de este output, se fue con este time. Y acá ya lo recibimos, ¿sabes? Recibimos el mismo de arriba. Entonces no se creó aquí nuevo. Y así es como podemos pasar data dentro de los diferentes steps. Y podemos simplemente en el body crear más objetos y utilizarlos de acuerdo a la necesidad que tengamos. O sea, separarlos y utilizarlos de acuerdo a la necesidad que tengamos en cada uno de los steps. Y, y ya eran, pues fue cortico, creo, se me fue muy poquito tiempo. Más o menos este era como una partecita para entender o explicar la parte de step functions. Hay mucho por explorar, nosotros también tenemos mucho por explorar, también somos como empezando como a diseñar esta parte. Tenemos como varios lambda y lo que estamos como haciendo es la parte del diseño de cada uno de estos y la definición de todo este proceso. Pero igual también lo miramos hace poquito y hay mucho por explorar. La verdad es un tema bastante grande y como las integraciones que puede soportar con cada uno de los servicios. Si podemos mirar acá el State Machine, pues mira, creo que es con este. Vamos a ver este Machine, vamos a ver. Okay, este Machine, vamos, aquí podemos seleccionar las Express o las estándar cuando las creamos así de forma manual. Y aquí podemos mirar todos los servicios con los cuales podemos integrarnos, que la verdad son bastantes. Entonces ya dependiendo de la necesidad y la lógica que podamos tener dentro de cada uno de ellos, podemos organizar nuestro flujo, nuestro workflow con eso. Y ya no sé qué preguntas puede haber, no sé. Sí, no, me parece excelente y estupendo que nos hayas mostrado eso, porque pues, yo creo que muchos lo habían visto, pero no sé quiénes más estaban utilizándolo. ¿Quiénes están utilizando lambdas? Lambdas, yo. Sí. Yo estaba utilizando. Devuélveme un momentico al editor. Eso. Sí, yo creo que pues efectivamente todos a los que ya, pues, lambdas sí creo que muchos deben estar utilizando.
pero una cosa es que uno use lambdas y otras cosas que uno utilice esta definición de máquinas de estado. Pregunta, aparte de lo que nos mostraste específicamente en el ejemplo en el que veíamos un choice, ¿me vuelves otra vez a mostrar el editor del... de la... o en Visual Studio también? Ajá. Ahí veíamos en las líneas 7, es como para conocer un poquito más de la descripción, la forma en que se describen estas máquinas de estado. Claro, ahí teníamos unos estados definidos en la línea 5 y teníamos un choice que eran efectivamente process débito en este caso y process crédito. Y después veíamos que efectivamente como el encadenamiento está ahí en la línea 23 y en la línea 28 de los elementos. Pero aparte de choices, ¿qué otras opciones hay? Porque cuando tú mostrabas el tema de que no puede hacer los express, aparecían unas cosas de await y Ah, sí, ciertas cosas. ¿Qué otras cosas si quieres. tenemos acá como directivas que definan, hombre, si hay, por ejemplo, control de falla o esto tiene un límite porque en este caso yo sospecho que como está conectado, si se ejecuta muy rápido, por ejemplo, proceso crédito y proceso débito todavía se está procesando, pues solamente hasta que lleguen los dos se ejecuta process time siguiendo los nombres que tú tienes. Pero ¿qué otros temas de control así como de flujo, de fallas, hay dentro de la definición de... Están los away, si quieres, pero si no quieres, no lo recuerdo bien. Mira la documentación. Y como los definimos, los wait. no te escuché, qué vergüenza. ¿Puedes repetir No, más están alto? los wait. Los podemos, si quieres, miren, podemos mirar acá a ver cómo los podemos definir. No sé. Y no sé, una espera por acá. Entonces, son una wait. Son los que hay. Los que hay. Este recibe un timestamp. Map y wait, pero date. Puede recibir un timestamp, que es cuando le vamos a definir una fecha o un tiempo o una hora de ejecución, se la vamos a definir, o también le podemos definir los segundos, cuando queremos que espere. O sea, yes. Y tenemos el next. Y vamos a llamarlo después de esto. Acá voy process. El de la línea 23, el next, está mal escrito. Tiene una C de más. Acá miramos que ya se nos agrega como en sí. O podemos simplemente también hacer un pass
o podemos ejecutar un paralel. Pero, paralel. Estuvo bien eso, que el editor se diera cuenta de que estaba en mala ortografía. Sí. Esa es como la parte del wait. También creo que podemos hacer un try catch, un Eso. error por manejo de errores. Es como es un retry, creo que es un retry. Tenemos un retry por acá. Ah, no, eso va dentro de la tarea. Entonces, débito. Y este tiene como varios parámetros. Por ejemplo, cuando haya un error de tipo error equals. Errores. Entonces aquí podemos definir los diferentes tipos de errores que podemos tener. No sé, error 1, un array de los diferentes tipos de errores. 2. Podemos mirar, poner un intervalo de segundos, cuánto queremos que se demore para la ejecución, como varios parámetros. Aunque esto sí creo no se nos va como a visualizar en sí en el seconds. Y ya más o menos ese es el retry. Y también definimos posterior a este el catch. Entonces el catch también, el error. Acá definimos el error. Y aquí es donde ya se nos iría el next. Vamos a saltar, dependiendo pues de lo que necesitemos. Creo que me falta algo. Simple pertinence, pero está acá. Ah, es que nos falta la otra también. En caso de que sea normal. Y ya más o menos así como haríamos como ese menos errores dentro de la máquina. Aunque ese sí no nos muestra nada por acá, a nivel de visual. Ya. Y condicionales, por ejemplo, ¿cómo se hace para que uno diga si el contenido, porque tú mandaste un mensaje, y si el mensaje no es lo que yo quiero, o en tales horas hago tal cosa, eso cómo se modifica es em, el, pues el next no, porque el next es el que está describiendo el siguiente elemento. Entonces, ahí veo, string equals David, ya, no dije nada. Pero aparte de eso, ¿qué Esta es otras la que la cosas? voy a comparar con esta.
Ya, Hay varios tipos de comparación aquí. eso era lo que me interesaba. Como, aparte de string Hay equals, para la parte de numéricos, ay, perdón, Boolean equals path, is Boolean, si es nulo, si es numérico, si está present, si es string, si es de tipo fecha para ser numérico. Hay todos estos que podemos agregar. Perdón. Brian, ya, y ahí se pueden utilizar condicionales lógicos como un AND, un OR para No, las validaciones. no, el único condicional que existe es el choice, que puede tener dos o varias condiciones, las que tú quieras, pero no de esa forma. Ya tocaría con el map para quizá hacer como un recorrido de un JSON que tengas. Pero en sí, así como lo planteas, no. Ok. ¿y cómo es el map? El map ya, te digo. Ya lo compramos el ejemplo para que tenga un ejemplo. Pues otra de estas. Y definimos cuál es el input path o la variable que vamos a utilizar. Así que, pues, tenemos, si no, la de. Vamos a utilizar esta misma. Aunque bueno, aquí simplemente hay una. Perfecto. Vale. Creo que hay varios ítems processors. Ítems, ítems processors, creo que se llama. Ítem processor. Sí, el resultado. Como la que definimos para las salidas. No sé, aquí vamos creando así. Log para X. Y definimos, al igual que el otro, como el step. El parámetro. Parámetro, cero. Perdón, los resource. No recuerdo bien.
Em, mientras, otra preguntita, ¿ustedes en qué lo están utilizando estas máquinas de estado? Nosotros ahora lo vamos a utilizar para la parte del procesamiento. Nosotros tenemos un flujo y es que tenemos un módulo de una carga de un archivo hacia un bucket. Ese archivo se necesita procesar, llenarlo a una base de datos. Son diferentes tipos de archivo, entonces dependiendo del tipo de archivo, se nos va a una tabla u otra. Eh, el problema con eso es que nosotros necesitamos la aprobación, necesitamos un usuario aprobador. Y una vez se haga esa aprobación, ya se hace como el procesamiento de ese archivo. Entonces lo que desencadena a nosotros es el step, es guardar, es esa aprobación. Una vez tengamos esa aprobación, lo que hacemos es pasar, ya procesar el archivo, lo buscamos en el S3, entonces ahí tenemos una lambda que nos trae el archivo del S3, extraemos la metadata, que es cuánto pesa, la clave, todo eso, para temas de, más que todo, de auditoría, en los logs. Y también hay otra lambda que nos saca la información del archivo, es un CSV. Ambos archivos, por ahora tenemos dos tipos, ambos son CSV. Y sacamos esa data, y esa data la pasamos a otra lambda, que es ya la que se encarga como de hacer las validaciones y ya lo guardado en base de datos. Ese es como el primer evento que tenemos, el primer proceso que tenemos con esa. Pero también lo vamos a utilizar para la parte de dispersión. Pues a nivel de impuestos, la dispersión se hace de acuerdo a unos parámetros que se hagan, de acuerdo a unos días de reciprocidad que se tengan dentro de la parametrización inicial del recaudo. Entonces, también vamos a ver todo ese procesamiento. Ese procesamiento tiene como varios llamados a unos APIs de depósitos, para que nos den como un ID, después la creación de un archivo con todos los movimientos contables. Posterior a ese también recibimos una respuesta que debemos validar con otra API. Después de eso creamos otro archivo para la parte de Sterling, para crear una transmisión Sterling. Entonces como que todos esos flujitos se nos hacen como mucho más fácil toda esa lógica desde los steps. Claro. Ah, ya. Entonces, eso fue pues con la arquitectura, fue como la propuesta que se nos hicieron. Entonces empezamos a mirar. Y de parte de ingeniería de software también miramos que era un poquito nuevo para ellos también. Entonces como que no sé si no se utiliza como mucho, no se ha utilizado como mucho a nivel banco, pero pues también estamos ahí como para aprender y mirar en qué otros procesos nos pueden facilitar como todo ese Sí, flujo. claro, excelente. Buenísimo. Ahí este map, sino que este map tengo como varias cosas, unas duditas, se los quedo debiendo. No hay problema. Cuando nos mostrabas que se puede editar de diferentes formas, ¿me muestras los slides otra vez? Y ya con eso dejo de preguntar porque yo sí molesto mucho. Tranquilo. ¿Dónde están? Acá. ¿Cuál? Devuélvete dos, creo. Eso. Listo. El ASL, ¿tú recomendarías entonces un poco el plugin que nos estabas mostrando dentro de Visual Studio Code para no usar el editor ese web? Sí, incluso con el, pues, sino que aquí no lo tengo instalado, la parte del SAM CLI, nosotros desde el mismo plugin, así no que aquí por las credenciales, no me estaba conectando. Nosotros podemos definir acá el template, incluso por acá lo tenía, parece un test, no, creo que lo borré. Un test, se puede crear un template, al igual que lo hacemos en CloudFormation de banco, de la misma forma en como lo definíamos acá. Entonces, acá tenemos el ASL, o podemos tener varios ASL, y hacemos un deploy a nuestra cuenta. ¿Dónde está la presentación? Entonces, podemos hacerlo directamente, o sea, no es como lo has visto, hacerlo directamente como lo hice allá, sino que ya va por acá.
con el template. Este sería como un ejemplo del template donde defino mi recurso, defino mi tipo de recurso. Y aquí en esta definición y Yuri es donde nosotros vamos a colocarle el path del ASL que estamos haciendo, del JSON que estamos haciendo. Y al momento de desplegar, pues ya se nos desplegaría como CloudFormation, pero ya con SAM, que es un poquito diferente al despliegue. Ya. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ya. Y veía también que tenías notebooks de Jupyter. ¿Eso lo han evaluado? ¿Eso es más para ingeniería de datos? ¿Cómo es la cosa? Sí, pues eso nosotros no lo hemos planteado, sino que a nivel de cuando estaba revisando la parte teórica, miraba que con Jupyter o el mismo Power BI, los modelos que se puedan definir, se pueden trasladar a una creación de state machines de forma automática, de acuerdo al modelo. Entonces los puede crear de acuerdo a la necesidad o de acuerdo al modelo que se establezca en cada uno de esos procesadores de información. Bien. ¿Alguien usa Jupyter o notebooks de algún tipo? Ahí está en data o en mostrar data. Bueno, se ve que no. Listo. No sé qué más. Está muy chévere. La verdad es que pues esta función desde hace rato yo creo que todos tenemos curiosidad de ver cómo funciona, pero me alegro ya que ustedes lo estén utilizando. Sí, en lo personal tampoco lo conocía, pues hasta que la arquitecta que tenemos dentro del proyecto nos lo mencionó y pues, nos brindó la posibilidad de utilizarlo y de crear como esos workflow de lo que necesitamos con esto. Y la verdad es muy chévere poder como orquestar todo en un solo y no tener como una lambda grande o tener un desarrollo grande, sino tener como esta visual de cada paso. Ya. ¿Y qué les han dicho respecto al tema del despliegue? Porque pues el artefacto acá, que es este ASL, se pone, pues está en el pipeline y eso se crea, ¿cómo es la cosa? Nosotros por ahora pues hemos desplegado pues los lambda, estamos con el proceso de desplegar ya el state machine, sino que tenemos como un inconveniente y es que utilizamos CloudFormation directamente. Entonces, para crear las state machine con CloudFormation directamente, no con SAM, es un poquito diferente, es Exacto. más engorroso porque toca definir un tipo de, o sea, todo este JSON nos toca definirlo como un tipo de string, o sea, unas comillas por acá y eso se ve, pues a nivel visual, eso se ve horrible. Es similar, no sé, los chicos que han trabajado como las lambda de los headers que van dentro del mismo template de CloudFormation, que eso se ve como muy feo. Entonces, estamos viendo la posibilidad de que poder utilizar el mismo SAM y ya hacerlo pues de la forma más Claro, porque limpia. pues para eso es. Exacto. En cambio, para usar CloudFormation queda como muy pues funcionar seguramente funciona así, pero queda como feo. Sí, Sí, queda como muy amontonado todo en el mismo template. Y la parte de esta no tienes como ese orden, sino que esto es un string, ya pues JSON pasaría a ser un string. ya, entendido. Listo. Muy bien. Tuvo como cortica hoy, pero muy interesante. Te agradecemos muchísimo, Brian Pinza. ¿A ti te siguen quitando el apellido o no? Sí, pues en el banco no, acá sí siempre me lo quito, los que conozco acá. Más que todo por la universidad, los compañeros de la universidad, es más Pinza, creo que no sé quién está por acá, compañero mío. Pues Juan ya se fue, no sé, Yamil si todavía está. Ya, bueno. Eh,
Listo, mil gracias, Brian Velasco. Eso. Mil gracias y bueno, yo creo que a todos también muchas gracias por la participación, aunque como siempre están muy callados. Muchas gracias, muchachos, que estén muy bien. Muchas gracias, Brian. Gracias a usted por ser Muy muy bien. amable. Hasta luego, Muchas maestro. gracias. Hasta luego. Gracias. Uy, Hasta esos luego. Muchas aplausos tan gracias. bonitos, mira eso. Espera, yo busco el aplauso. Mil gracias a todos y feliz fin de semana. Igualmente. Igualmente, Jaime. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Luego. Luego.